diciendo. Estamos hablando del campo de velocidades en un fluido y nos preguntamos, cualitativamente hemos visto cómo son las líneas de corriente. He explicado cómo se dibujan esas en cada punto de una curva, de una línea de corriente. Sabemos que la velocidad es tangente a esa línea de corriente. Es decir, estamos en la representación de hoy. Vamos a cogernos, voy a utilizar, en vez de V, voy a utilizar para el campo F, para que sea más genérico. Si queréis. Bueno, si estoy, F lo utilizo en general cuando hablo explico campos, pero con vosotros, como siempre va a ser velocidades, vamos a ponernos. Vale, tenemos esto, ¿no? Es un campo en general que es no estacionario. Y ahora lo que nos preguntamos es, tenemos que hallar la línea de corriente que pasa por el punto de coordenadas x0 y 0, z0 en 3 dimensiones, sería en general, en el instante. Vuelvo a repetir lo que ya os dije, que es importante. Las líneas de corriente es una foto en un instante de tiempo. ¿De acuerdo? Vale, entonces queremos hallar qué es lo que tendríamos que hacer. Bueno, pues yo voy a hallar, me dicen la curva, o sea que necesito hallar la ecuación, resolver la ecuación. Voy a hallarla de la forma más sencilla, que es, voy a hallar la forma paramétrica. La forma paramétrica de la línea de corriente. Es decir, que vendrá dada por un vector que dependerá de un parámetro. No t, no voy a escoger t, porque ahí ese parámetro no tiene nada que ver con el tiempo. S, voy a llamar a ese parámetro S. Es el parámetro del cual va a depender esa línea de corriente que pasa por el punto x0 y 0, z0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que qué relación tiene que cumplir esa curva con el campo ese de velocidades? Pues, si el campo de velocidades tiene que ser tangente a la curva, eso quiere decir que la derivada de R con respecto a S tiene que ser proporcional Los dos vectores tienen que ser paralelos, podría tener sentidos contrarios, a mí me da igual cómo construyo, si en un sentido o en el otro, me da igual. Bueno, la constante de proporcionalidad la pongo yo, la puedo poner yo, es decir que voy a poner que sea 1. Es decir, que se tiene que cumplir eso. Por supuesto, aquí, en esta ecuación, V, campo de velocidades, la velocidad en el punto R, claro que depende del parámetro S y en el instante t. Eso quiere decir que tendríamos, por ejemplo, tendríamos aquí 3 ecuaciones, una para x, una para y en coordenadas cartesianas, una para z
tendríamos que la derivada de x con respecto a s sería la componente x de la velocidad, vx en... Vamos a poner... Para i y para z, pues tendríamos... Y para z, la línea quiere decir que es la expresión correspondiente que depende de x, de y, z. Bueno, y esto es un sistema de 3 ecuaciones, diferencial, de primer orden, lineal, no lo sé, porque depende de cómo sea el campo de velocidades, eso ya. Sistema de 3 ecuaciones diferencial de primer orden con 3 incógnitas, claro. X de S y de S, Z de S. Por ejemplo, en el campo este que estamos tomando, que acabo de mostraros, y ahora lo saco otra vez que para que quede grabado en la clase. Hemos puesto un ejemplo de un campo de velocidades bidimensional. Tenemos un V, y además que era estacionario. Bueno, en ese caso es independiente del tiempo. Teníamos que depende de x y de y. Teníamos que Vx era igual a y, fijaos que eso es, ya os lo dije ayer, multiplicado por la constante correspondiente para que las dimensiones sean correctas. Vi teníamos, Vi ¿cuánto era? Así, menos y más x menos x algo. Eso quiere decir que tendríamos que resolver lo siguiente. Es un sistema de 2 ecuaciones, diferencial de primer orden. Naturalmente, para poderlo resolver necesitamos... Porque es integrar, resolver es integrar. Condiciones iniciales. Claro, yo dije antes, quiero la curva que pase por el punto x0 y 0, z0. Es decir, que se tiene que cumplir, pues, por ejemplo, que x empieza a contar el parámetro en el punto... Daría igual, cualquier número. X es igual a 0, o sea, x de 0 igual a x0. Y esas serían las dos condiciones iniciales en mi problema. Ya digo que puede ser cualquier número aquí, pero tiene que ser el mismo. Entonces tendríamos que integrar. Ahora sería el problema de si es fácil, por ejemplo, aquí como estáis viendo, en este caso particular, tenemos un sistema de 2 ecuaciones, diferencial de primer orden, no lineal. En este caso la primera es lineal, pero la segunda es no lineal, porque tenemos el x al cubo, está acoplado, están acopladas, entonces puede ser desde no tiene solución algebraica a ser difícil o a ser inmediata. Eso ya depende del problema. A mí no me preocupa demasiado ahora, en este momento, porque tengo el ordenador que me lo hace. Ahí tenéis, sí. ¿Qué quiere decir que están acoplados? Que en esta ecuación, que es la que corresponde a la derivada de x, a la primera derivada, me aparece y en la de y me aparece x. Es decir, desacoplada significaría que tendría una ecuación en la que solo me aparece como incógnita las x y sus derivadas, y en la otra las y y sus derivadas. Eso es desacopladas. Eso es lo que uno busca en sistemas de ecuaciones, por cierto,
Eso es lo primero que mira uno, decir, a ver si logro desacoplarlas. A veces es fácil, a veces no es fácil, o no es posible, ¿me entendéis? Entonces, una vez que las tienes desacopladas, ya es divide y vencerás, entonces ya te ocupas por cada una por separado. Aquí, como veis, para resolver acoplada significa que para resolver en X yo necesito saber cómo es Y, entonces me voy a esta, pero para resolver Y necesito saber cómo es X, eso significa que está acoplado. ¿Okay? Muy bien. Una muy típica acoplada que se desacopla en 2 patadas es la correspondiente a un oscilador armónico bidimensional. Ahí tenéis una como esas, está chupada, están acopladas, pero desacoplarlas es tan fácil como derivar otra vez. Yo puedo derivar las ecuaciones, entonces tendría, por ejemplo, en esta x dos puntos igual a menos y punto, pero menos y punto es, perdón, aquí sería más x. X dos puntos igual a menos y punto, que es x dos puntos menos y punto es menos x. Ya he desacoplado, es decir, la he transformado en una ecuación, sí, de un orden superior, pero ya desacoplada, y para ahí tendría una cosa similar. Por eso significa que es eso que acabo de poner no representa nada más que un oscilador armónico simple. Fijaos que esas son las ecuaciones de osciladores armónicos, la fórmula más importante con la que os podéis enfrentar. Estas. La derivada segunda de la función proporcional a la función, eso es lo más importante. O sea que, como veis, en este caso que uno diría están acopladas, desacoplarlas es chupado. Resolverlas son lineales de segundo orden. Seguro que tiene solución muy fácil, armónica simple. Y ya está, no tiene mayor problema. Bueno, pero en este caso, ya estoy diciendo, claro, si necesito que me lo hagáis para una línea de corriente solo con el papel y con el boli, necesito, claro, me tendré que preocupar de que se pueda resolver fácilmente. Fácilmente significa que solo aparezcan ecuaciones cuyas integrales sean, por ejemplo, separación de variables, una cosa así sencilla. Cualquier cosa que os pueden preguntar en cálculo, digamos, es una broma. Vamos, porque a mí no me interesa especialmente, digamos, que saber si sabéis integrar bien o no. Eso no es, digamos, no es mi función ni mi interés, pero eso sí es una herramienta que sí, digamos, hay que saber utilizar, como multiplicar o dividir o esas cosas. Bueno, ahí tenemos entonces, en este caso, yo digo, ¿qué más me da si yo tengo el ordenador? Entonces lo voy a resolver numéricamente. A lo mejor tú tendría esta solución exacta, entonces con quitarle la n podría probar. Pero yo ya me ocupo, ya os dije que con vosotros voy a trabajar con esta función todo el rato. Teníamos aquí lo que acabo de escribir a mano, ¿no? Resuelve numéricamente el sistema de ecuaciones, las primas, es la derivada primera, x' ds igual a y ds, tal, las condiciones iniciales. Bueno, ahí estoy buscando para la línea de corriente que pasa por el punto de coordenadas 0, 5 y 1. Intégramelo para x y para y. Y quiero ver la línea de corriente tanto hacia adelante como hacia atrás. Es decir, ese, ¿cómo lo hago variar? Pues desde, por ejemplo, desde menos 1 hasta 5 ahí. No tiene por qué ser. Muy bien. Y si le damos aquí, pues... Bueno, lo que pasa es que tengo varias órdenes. Aquí tengo primero eso, luego que tengo... Fijaos, tengo la misma representación que os había mostrado antes, ¿no? La que nos crea la máquina por defecto, eso es lo que está haciendo esa función. O sea, que ahora ya sabéis lo que está haciendo esa función. Esa función está integrando numéricamente las líneas de corriente que pasan por los puntos que él escoge. Él hace un análisis, el ordenador,
el programa de cómo es la función, el campo de velocidades, dice, voy a escoger estos. A veces crea nuevos puntos, cuando ve que las líneas de corriente, lo que os comenté ayer, observa que se separan, y entonces él quiere rellenar esos huecos y entonces añade puntos nuevos, por así decirlo. Bueno, teníamos aquí esta... Entonces, tengo la misma función, y aquí lo que hago es dibujar la solución. Habéis visto que le he dado un nombre, xsol e ysol. Hago la representación paramétrica de lo que acabo de obtener, naturalmente entre los mismos valores en los cuales he integrado. El rango del plot, que me lo dibujo de una manera, ejes tal, ¿no? Esta es la que he integrado yo, en naranja. En azul son las que ha creado el ordenador. Esto lo hago para que quede claro. Habéis visto cómo sigue las líneas, estamos haciendo el ordenador, y yo con ayuda del ordenador lo mismo. Ese es el método con el cual uno puede obtener las líneas de corriente. Bueno, el juego naturalmente puede ser divertido si uno no está muy convencido y dice, a lo mejor ha escogido la línea de corriente para la cual se cumple eso, es decir, que lo sigue, pero yo no me fío y quiero saber que en todo caso, pues entonces vais, aquí puedo manipular esta expresión, es lo mismo que antes, pero manipulando. ¿Qué manipulo? Las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales vienen dadas por el ratón. En el momento en que pongo el ratón aquí y hago clic, en ese mismo momento meten las condiciones iniciales de las coordenadas de ese punto. Fijaos qué rápido lo hace. Si el problema fuese más complicado, no sería. Es agradable de ver por eso, ¿no? Incluso uno puede mantenerlo apretado el ratón y entonces ir siguiendo. ¿Habéis visto? Esa es una forma de hacerlo, y una forma todavía más efectiva es en vez de utilizar NDSolve, pues con el parametric NDSolve, como os había puesto ya en algún archivo. Entonces ahí, digamos, los cálculos son todavía más rápidos, aunque aquí a simple vista no se percibe una diferencia, pero es más rápida así. Entonces, esta función lo que está haciendo es resolver el mismo problema, y como veis aquí, además lo he escrito de una forma más condensada todavía, porque ahí utilizaba en la anterior, había utilizado x' e y'. Ahí estoy utilizando en forma vectorial. R', la derivada de r con respecto a s, igual a qué, efectivamente, al campo de velocidades, que depende de r, que depende de s. Las condiciones iniciales, que r en 0 sea x0 y 0. Esos son los parámetros. Queda aquí guardado, hace un preprocesamiento del problema, entonces es el tiempo que gana en los cálculos siguientes. Aquí le digo manipulo, y lo único que tengo que manipular pues es en el parametric plot. Aquí tengo la solución, rs, para el punto, y ya tengo otra vez lo mismo. Es decir, que son dos cosas similares. Ahí ya es al que le guste programar que le eche un vistazo, que le resulta más fácil entender. ¿Alguna cuestión sobre esto? Entonces, podríamos, ya que estamos en esto, decir, anda, bueno, estamos con la representación de Euler del fluido y las trayectorias de los elementos de fluido. Vamos a preocuparnos ahora cómo podríamos llegar a eso, con este mismo ejemplo, con un ejemplo este mismo o uno similar, uno parecido. Queremos
las trayectorias, es decir, las pathlines. ¿Y en qué me voy a apoyar? En lo que me está dando el problema, que es el campo de velocidades. Es decir, que esto es en una representación, o sea, esto corresponde a una representación lagrangiana. Del fluido. Y yo voy a lograr la representación lagrangiana a partir de lo que yo conozco en la representación de Euler, porque yo lo que conozco es el campo de velocidades, es lo que me están dando como datos. Me están diciendo cómo es la velocidad en cada punto del espacio, donde tengo fluido, en cada instante de tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, yo quiero saber, me dicen en el problema, quiero saber cuál es la trayectoria del elemento de fluido que en el tiempo t sub 0, por ejemplo t igual a 0, está en el punto de coordenadas x0 y 0. O sea, que lo que queremos es saber en I0, Z0, vamos a hacerlo en el plano, un flujo bidimensional, entonces se encuentra en... ¿Entendido? Muy bien. ¿Qué es lo que tendremos que hacer? A ver, ¿qué creéis? Ahora es el problema como los que hemos hecho al principio. Ahora sí que se parece lo que voy a hacer. Lo otro también se parecía, pero no es... Ahora imaginaos los problemas que hemos hecho de lanzamiento de cuerpos dentro de un fluido, cómo se movían. Ahora es un propio elemento de fluido. Me están diciendo cómo es su velocidad. Es decir, que me están diciendo, el elemento de fluido lo tengo aquí en el tiempo t igual a 0. Estos coordenadas x0 y 0. Entonces yo en ese instante sé qué velocidad tiene ese elemento de fluido, sí me lo está dando. Esto corresponderá a la velocidad en x0 y 0 t0. Claro, en un intervalo muy pequeñito de tiempo posterior, diferencial de t, ¿qué habrá pasado con este elemento de fluido? Se ha desplazado, claro. Se ha movido un poquitín. ¿No? ¿Cuánto? Fijaos que estoy cogiendo un infinitesimal porque al hacer el límite es exactamente correcto. Si cojo un intervalo de tiempo finito, es aproximadamente. ¿Cuánto valdrá? Este desplazamiento que ha experimentado ese elemento de fluido diferencial de R en el intervalo de tiempo diferencial de t. Pues uno dice, precisamente la velocidad, es decir, que tendremos que diferencial de R será v. ¿V en qué? En el tiempo, o sea, que teníamos en x0 y 0, t0, por diferencial de t. Es decir, que tendremos en ese instante, o sea, en el instante t0, se encontrará entonces la partícula en, si se encontraba en la posición R0, pues R0 más diferencial de R. ¿No? Vale, ahora se encuentra aquí. ¿Cómo se va a mover? Se va a mover correspondiente a qué velocidad. A la velocidad
que tenemos en ese punto del espacio en el tiempo t0 más diferencial de t. Es decir, que este vector corresponderá a v en la posición nueva, en esta R0 más y ahora vuelve otra vez el mismo juego. ¿Cuánto se va a desplazar? Esta velocidad por diferencial de t. O sea, que estoy dividiendo realmente lo que estamos haciendo sería, y esa sería una forma de programarlo, de resolver numéricamente el problema. Esa es la más, digamos, la que sale de forma natural. Es la más, por cierto, es una chapuza, pero bueno, ese es el método de Euler. El Euler dio nombre a un montón de cosas. Ese sería el método de Euler de integración numérica de ese problema. Ya digo que no vale nada, pero bueno, es sencillo de explicar. Es lo primero que se explica en métodos numéricos. ¿De acuerdo? Es inestable, eso quiere decir que el error va creciendo, con lo que al final lo que sale de la integración y la realidad no tiene nada que ver. Así de sencillo. Es decir, que es un juego bonito de programar, pero que siempre me acuerdo, porque yo en cuarto tuve mi primera asignatura, porque yo soy de GT, pero ya había ordenatas en mis tiempos, en Zaragoza. Ahora ya no es, los tiempos no son como los de antes. Antes había centros de cálculo. Entonces teníamos una sala con terminales. Ahí teníamos un ordenador que es muy famoso históricamente, los VAX VMS, el Virtual Memory System, es decir, todos los tienen ahora, eso es pero en aquel entonces, me acuerdo de programar en Fortran. Mi primer problema fue resolver la ecuación de Schrödinger en una dimensión, que pasa por una partícula, que tiene aquellos que hayáis visto un poco de física cuántica, ¿no? La ecuación de Schrödinger, pero en una dimensión, es más fácil, cuando pasa por un pozo de potencial, como esa onda, una parte reflejada, una parte es transmitida, y eso. Entonces dije, esto está chupado. Bueno, no dije eso, pero dije, bueno, tenía que hacer un trabajo y dije, ese va a ser bonito. Entonces, ¿qué hice? Porque no me enseñaron mucho, la verdad. La crítica al profe, como podéis hacerme a mí, ¿no? Naturalmente. Probablemente estaría equivocado y no presté atención. Y entonces dije, pues lo que voy a hacer sale de manera natural. Sin saberlo dije, pues voy a hacer esto, ¿no? Un paso, un paso. ¿Y qué es lo que observé? Pues lo que luego leí en los libros. Si hubiese prestado más atención y hubiese tenido Wikipedia a mano en aquel entonces, pues no habría tardado mucho tiempo en darme cuenta del error. Cómo el error crecía exponencialmente. Se desmadraba. Yo me ponía muy nervioso. Digo, ¿cómo es posible? La energía de la onda crecía exponencialmente. Eso no podía ser. La intenté domar por todos los medios posibles, haciendo todas las chapuzas que un digno estudiante puede hacer, como normalizar la energía a cada paso y cosas de esas, cosas que no tienen ni pies ni cabeza. Luego me di cuenta de que todo eso que hacía, claro, el resultado al final, por mucho que hiciese, no tenía nada que ver con la realidad. Rápidamente, crece exponencialmente el error. Bueno, eso es bonito cuando uno estudia métodos numéricos para resolver este tipo de las cosas, ¿no? ¿Qué métodos son buenos para ciertas cosas o malos para otras? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Naturalmente, en este caso, tenemos que plantear un sistema de ecuaciones diferencial, acorde a lo que tenemos, a esto. Tendremos entonces, fijaos que ahora lo que tengo que tener claro es, quiero la trayectoria del elemento del fluido, en su forma paramétrica. Otra vez es la forma pero ahora el parámetro no es cualquiera. El parámetro tiene sentido físico, el parámetro es t, el tiempo. Por eso no quería utilizar t antes, si no me estaría pegando un tiro. Entonces, hallarlo ahora lo que quiero es r de t, sabiendo naturalmente como condiciones iniciales que r en el tiempo t0 es r0, x0 y 0. Z0.
Estas son las condiciones del problema. Iniciales en este caso, en el otro también serían iniciales. Lo que pasa es que inicial siempre tiene el sentido de tiempo. En el otro el parámetro no era el tiempo, pero bueno. También visteis como dije inicial. Aquí sí que inicial tiene el sentido temporal, es totalmente correcto. Bueno. Ahí tenemos lo que ahora, esta es la forma vectorial para el pathline, con esta condición inicial. Voy a ponerlo en las ecuaciones escalares, en su forma cartesiana. X, Y, Z nos olvidamos de ello. Es decir, que tendré y ya está. Claro, y ahora cuando uno ve esto, primero, ¿habéis entendido eso, no? Eso es lo que acabo de decir, cómo se está moviendo. Esto no es nada más que lo que acabo de hacer, la explicación. O sea que ahora es, si no lo habéis entendido, por supuesto, esto que acabo de escribir sale del otro, no. Por eso es importante, pero es que la conclusión ahora es inmediata. Si lo habéis entendido, y añado el campo es estacionario, entonces la trayectoria de un elemento de fluido es también un streamline, una línea de corriente. Repito. Y un flujo estacionario, es decir, que ahora lo que ocurre es que es independiente del tiempo, explícitamente, tenemos las mismas ecuaciones que tenía antes. Antes tenía S, pero ahora tengo T. A mí me da igual, a la hora de integrarlo matemáticamente, tengo el mismo resultado, ¿sí o no? ¿Lo veis? Por lo tanto, cuidado, que el sentido físico es diferente, porque aquí el resultado de esto es R de t, es decir, obtengo x de t e y de t, una trayectoria, es decir, es una película, no es una foto instantánea, no es una foto que hago en el instante t, en uno, sino es una película que estoy haciendo a lo largo del tiempo, desde t0, donde me están diciendo la condición inicial, y si me muevo en el tiempo hacia adelante, hasta donde integre, hasta el instante en el cual integre. Por lo tanto, es una película. ¿De acuerdo? Muy bien. También, por otra parte, por otro lado, si es... Un segundo. Y hacemos ahora una pausa. Si el campo no es estacionario, pues ahí es donde ve uno que las streamlines y las pathlines son diferentes, por supuesto. Bueno, pues ahora a continuación jugaremos con ese campo y veremos cómo son las trayectorias de los elementos de fluido. Claro, he escogido un campo que era estacionario, ¿no? Pero bueno, lo podemos cambiar una cosa parecida, un campo que sea parecido, pero que dependa del tiempo. Le voy a meter una dependencia explícita del tiempo, de tal manera que en un instante sea el mismo campo que teníamos antes, pero luego cambie. Entonces veréis, claro, veremos cómo me sale trayectorias, pathlines y streamlines diferentes. Es muy bonito. Aquí lo